es muy difícil poder acceder a esa audiencia pública porque hay que inscribirse personalmente en la Ciudad de Buenos Aires, después hay que volver a inscribirse, digamos, si uno quiere hablar, y viendo lo limitativo para poder participar, nos parecía importante poder realizar esta actividad el día de hoy, más que nada para poder esclarecer sobre algunos temas que nos van imponiendo y por el cual quieren justificar este tremendo tarifazo. Por esos dos grandes temas son de que había una crisis energética y por el otro lado de que era inevitable que había que aumentar las tarifas porque eran supuestamente muy bajas. La realidad es que cada día han ido avanzando más. Cuando se largaba este tarifazo, por ejemplo, para el precio del gas planteaban un valor de $5 por millón de BTU, que es una medida del gas. Al día de hoy en la audiencia pública lo plantean ya a $7,40, o sea que plantean aumentar más de lo que empezaron a decir al principio. Mientras, por ejemplo, el valor de YPF, que cotiza en bolsa en Estados Unidos, en Nueva York, tiene un valor de $1,90. O sea, le quieren cobrar un valor de extracción de pozo 4 veces más, y eso nos los quieren trasladar a todos los ciudadanos de la República Argentina, realmente creando una tremenda transferencia de recursos de nosotros, digamos, a los grupos más concentrados de la economía, en este caso a las petroleras. Por eso, bueno, el día de hoy, como en cada una de estas audiencias populares, hemos convocado a especialistas. En el caso, bueno, Silvana va a explicar un poquito más. Ella está como delegada de la multisectorial de Villa Gesell, en una red. Bueno, nosotros desde EPA lo que estamos tratando de hacer, o lo que intentamos hacer siempre, es analizar, digamos, las medidas políticas que se están llevando a cabo en esta última etapa, no de un nivel, digamos, sectorial, o sea, en este caso analizando específicamente lo que trata el sector energético, los costos, cuánto tarifa, cuántos subsidios, porque eso puede, digamos, dar lugar a confusiones. Primero lo que tratamos de ver es a qué apuntan esas medidas que se están tomando, ¿no? Y apuntan a un determinado modelo económico, un determinado modelo primero un modelo energético, que eso se inscribe dentro de un modelo económico, un modelo de país determinado. Y uno si va analizando las medidas que se tomaron desde el 10 de diciembre a esta fecha, digamos que son consecuentes, digamos, todas las medidas que van tomando tienen, digamos, un sentido. Y el sentido ese que nosotros vemos es de transferencia de ingresos de los sectores, digamos, de los tratos medio y bajo de la ciudad hacia los sectores más concentrados, los sectores exportadores del agro y la industria. Y eso lo podemos ver desde el primer día que asumieron. O sea, primero lo que hicieron fue la liberación del cepo cambiario. O sea, una palabra amena, linda, para llamarle a lo que fue una brusca devaluación del 60%. ¿no? Eso también, bueno, eso es transferencia, eso es dinero que nos sacan del bolsillo mediante inflación y que eso va a los sectores exportadores. Después, ¿qué hicieron? No contento con darle un incremento en la ganancia al agro del 60%, sacaron las retenciones al maíz, al trigo, a la carne, redujeron en 5 puntos las retenciones de la soja, y eso ¿cómo lo llamaron? Sinceramiento, y también decían que le estaban sacando las retenciones a las economías regionales. Bueno, si uno prende la tele y ve cómo están las economías regionales, creo que lejos están de eso. De hecho, en las últimas semanas, los productores de manzana, por ejemplo, fueron a Plaza de Mayo a regalar toneladas y toneladas de comida. Que en ese suceso se dio que se podía ver dos caras de una misma moneda, que es, digamos, la crisis de los productores regionales y la crisis del pueblo argentino, de los consumidores que iban a hacer filas y filas, a cuadras de fila, digamos, para recibir una o dos manzanas. Ahí se vio, eso fue la verdad que y un choripán. penoso. Y un choripán. No, eso es también puede ser un choripán. Puede ser. Bueno, eso, digamos, y en cuanto al sector financiero también, el sector financiero internacional se lo favoreció con el pago de la deuda de los fondos buitres. El sector financiero interno, digamos, ¿qué están haciendo? También están haciendo un desaguisado impresionante, están convalidando tasas de interés
altísimas. ¿Y qué va a pasar? Y un empresario nacional que está pensando en poner una máquina o ponerse un plazo fijo, se pone un plazo fijo, no compra la máquina, no hace un emprendimiento local, no contrata puestos de trabajo y eso digamos que nos perjudica a todos. Y bueno, entonces tenemos digamos que toda la serie de medidas fueron destinadas, por eso digo que hay que analizar lo que pasa en el sector energético, pero hay que analizarlo dentro de un marco general de cómo son todas las políticas que están aplicando. Se trata de trasladar recursos de los sectores medio y bajo hacia digamos, los sectores más pudientes, los sectores concentrados. Y del otro lado, ¿quién estamos? Estamos todos nosotros, estamos nosotros el pueblo, estamos en primer lugar como consumidores, como bien decía Fernando, mediante la inflación, digamos, la quita de retención y la devaluación nos impacta en los bolsillos mediante la inflación, nos están sacando salario real de los bolsillos. Por otro lado, todo el impuesto que no pagan los ricos mediante la quita de las retenciones, digamos que son los impuestos que no les pueden cobrar a ellos, nos los cobran a nosotros con esto mismo, con los tarifazos. Son los impuestos que no le cobran a los ricos y nos le están cobrando a nosotros. Y también las pymes, bien decía ahí de las pymes. ¿Qué está pasando con las pymes? Y tienen muchos problemas al mismo tiempo. Tienen la caída de la demanda porque está cayendo el salario real. Tienen el consumo, digamos, se está viniendo a pique. Eso se ve se ve claramente en todos los lugares, en todos los sitios de la Argentina. Otra cosa que está pasando, y que no es solamente que afecta a las pymes, ¿qué está pasando? Se están trayendo productos afuera. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Y no solo, y lo de la plaza, la manzana de Chile, están trayendo manzana de Chile. O sea que no solo afecta a sectores intensivos en trabajo, afecta a sectores también agropecuarios. Por eso la crisis de la economía regional, que tienen un montón de problemas y encima le abren las importaciones para que vengan productos baratos de otros países. Entonces, son toda una serie de medidas que se están implementando, digamos, para trasladar recursos. Y después sí, digamos, nosotros podemos analizar qué pasa en el sector energético, pero a grandes rasgos es eso, es un sistema económico que tiende a hacer eso. Entonces, la explicación está ahí. Después sí podemos analizar cuestiones más legales, más técnicas, que por ahí Juan lo va a explicar un poquito mejor. A grandes rasgos es eso. Se están contraponiendo dos modelos del país totalmente diferentes. Por un lado, el modelo liberal, que viene de parte de la ceocracia, que bueno, son estos muchachos que vienen de las grandes empresas y que lo pusieron a cargo de las carteras económicas, a cargo de la cartera energética, como en el caso de Aranguren, ¿no? Y este modelo económico, digamos, se contrapone con un modelo diferente, que es el que estamos defendiendo hoy en día, que es el que creemos que es el del bienestar general, que es un Estado presente, un Estado activo, en este caso manteniendo los subsidios, un Estado que tendría que estar manteniendo los subsidios para, digamos, mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Y el modelo liberal, digamos, esta disputa entre modelos liberales y, digamos, más de corte heterodoxos, se lo puede ver tanto en el sector energético específicamente como a nivel agregado. En el sector energético específicamente, ¿qué es lo que dice que hay que hacer este modelo liberal? Dice que, bueno, que los precios los tiene que fijar en el mercado. El precio lo tiene que fijar en el mercado porque, digamos, de esta manera se favorece el bienestar general. Y hay supuestos, digamos, muy grandes dentro de este modelo liberal que no se tienden a cumplir. Por ejemplo, este modelo liberal supone que hay competencia perfecta. Supone que todos los productores van a competir y en esa competencia van a tratar de bajarse los precios uno de los otros, que uno va a decir, no, te lo ofrezco a 5, no, te lo ofrezco a 4. Y de esta manera nos vamos a favorecer todos. ¿Qué pasa en el caso del mercado de los hidrocarburos? Que no hay competencia perfecta. Es un bien escaso y que es no renovable. Y que no hay competencia perfecta porque el concesionario que tiene la propiedad del bien pone el precio que quiere. O sea, no hay competencia. Y lo mismo ocurre en el resto de la cadena. Tanto en la distribución, o sea, la producción se le llama a sacar el gas del suelo. Después está el transporte, que se hace, digamos, por caños grandes, por decirlo de alguna manera, y después la distribución, que es la manera de que el gas le llegue a cada uno a su casa. En ninguna de las etapas hay competencia perfecta, se trata de oligopolios, se trata de pocas empresas que pueden definir a gusto y a chere el precio del gas, ¿no? ¿Y qué va a pasar con esto? Y la verdad,
el modelo económico puede, yo no digo que no pueda funcionar este modelo de liberalismo económico, puede funcionar, incluso yo estoy de acuerdo que en algunos mercados, no sé, estamos hablando de bienes de lujo, digo, bueno, hay poca oferta, hay mucha demanda, que el bien de lujo que se cobre caro y que lo compre el que lo pueda comprar. Pero estamos hablando de bienes que son esenciales para el desarrollo humano. Estamos hablando digamos, del gas que se utiliza para calentar la comida, del gas que se utiliza, digamos, también para la generación eléctrica, que se utiliza para iluminar los hogares, el gas que se utiliza para calentarnos. Entonces no puede ser esta versión liberal la que se aplique, digamos, al sector energético. Primero porque no funciona, porque no hay competencia. Y segundo porque es un servicio básico, elemental para cualquier hogar. Entonces, a esta visión liberal se le antepone otra visión, que es la que, digamos, la que yo defiendo y nuestro grupo de economistas defiende, la que, digamos, pensamos que tiene que defender aquella persona que se dedique a defender el bienestar general, que es la de un Estado activo, un Estado que mantenga los subsidios a los servicios energéticos, un Estado que diga, bueno, no, el consumidor no puede pagar el total del costo de la tarifa energética, que tiene que haber, digamos, una regulación, que tiene que haber un subsidio para que soporten, digamos, soporte solamente una proporción de ese costo de la tarifa energética, ¿no? Y bueno, en este punto vale mencionar porque hay muchas mentiras que se están diciendo, digamos, sobre el tarifazo, que tratan de justificar los tarifazos. Se dice, por ejemplo, que el Estado intervino en el sector energético y que ha fijado un nivel de subsidios que, no sé, permitió una tarifa que era muy básica, que no permitía que esa tarifa cubra el costo de producción del gas. Eso se dice, eso se escucha. Y digamos, lo que dice también es que como no se cubre el costo de la tarifa del gas, se está llegando a una crisis en el sector energético que va a explotar en cualquier momento. Y la verdad que no es verdad, no es así. El costo de la tarifa, el costo del gas, de producción del gas, se cubre. Lo que pasa es que se cubre con una proporción de subsidio del Estado. O sea, hay apoyo del Estado para cubrir ese costo de producción del gas. Otra cosa que se dice es que no se actualizó ese costo del gas. No se actualizó el costo de gas en boca de pozo. La verdad que es mentira. En el periodo de la convertibilidad, más que nada, desde el 92 hasta el 2002, el precio del gas en boca de pozo estaba alrededor de $1.30, $1.40. En todos estos años aumentó. Ha llegado, en 2015 se ubicó por encima de los $2.50. Entonces es mentira que no aumentó. Es mentira que no aumentó. Y bueno, esta discusión también del liberalismo y, digamos, un Estado más interventor también se puede dar en términos macroeconómicos. A ver, de qué manera afecta el tarifazo, digamos, a lo agregado macroeconómico. ¿Cómo afecta al empleo? ¿Cómo afecta el consumo? ¿Cómo afecta la inversión, a los puestos de trabajo? Y esto también más o menos ya lo explicaban antes. Los subsidios eran una manera digamos, de favorecer el ingreso disponible de los consumidores, los asalariados, de los trabajadores. Con los subsidios se fomentaba el consumo, se fomentaba la inversión, se fomentaba el empleo. ¿Y ahora qué está pasando con los tarifazos? Exactamente lo opuesto. La gente tiene menos dinero en el bolsillo, la gente puede consumir menos, empiezan a tener problemas las pymes que tienen muchos problemas al mismo tiempo. Estos problemas que decíamos que tienen 3 problemas o más de 3 problemas al mismo tiempo, que tienen menor demanda, más importación y encima le aumentan el precio de las tarifas. La verdad que no se entiende. En términos microeconómicos, en términos macroeconómicos, o sea, a nivel del sector energético o a nivel de país, es una medida totalmente exclusiva, totalmente, digamos, que deja afuera del sistema millones y millones de argentinos. Eso, digamos, a nivel económico. Después sí se puede discutir a nivel más técnico o no sé, a nivel legal, después lo va a discutir un poco más Juan. Pero a nivel técnico, ¿qué está pasando? Bueno, que las empresas son reticentes a informar cuánto vale el costo de la energía, que es lo que decías recién. Si bien no se sabe cuánto es el costo de la energía, tenemos un aproximativo de cuánto vale el costo de la energía en función del informe que bien mencionabas recién, que dice digamos, que presentó YPF el año pasado, el informe financiero que presentó ante una comisión de los Estados Unidos, que dice
que el costo del gas en Boca de Pozo se ubica en torno a los $2 por el millón de BTU, que es una unidad calórica. ¿A cuánto lo está queriendo llevar Aranguren? A $7.50 aproximadamente. O sea que es una transferencia de recursos impresionante. Son, no sé, cerca de $8.000 millones que están saliendo de los bolsillos de, digamos, de los consumidores hacia las empresas petroleras. Y eso, ¿cómo se lo puede explicar? Más allá de que se trata de un modelo, digamos, liberal, efectivamente, si vos dejás, digamos, liberado al mercado que fije los precios del gas en Boca de Pozo, si se va a asimilar al valor internacional, que es este valor de los 7.50, es el valor que se paga aproximadamente por traer el gas de afuera, digamos que viene en estado líquido por barcos, y después regasificarlo acá en la Argentina en las plantas de regasificación de Escobar y de Bahía Blanca. O sea, es un precio que no tendríamos que soportar nosotros, que somos productores de petróleo y de gas. ¿Cómo vamos nosotros a pagar el precio del gas importado? Es una locura. Y más allá de este modelo digamos, liberal, digamos, que fuerza que este precio en gas de Boca de Pozo se parezca al precio de gas importado, digamos, hay intereses conflictivos que tienen que ver con esta cuestión de poner a ex CEO de las grandes empresas al frente de las carteras económicas, o en este caso al frente de la cartera energética. O sea, y esto, a ver, parece sin sentido, sí, parece que no tiene sentido y parece hasta un chiste recordarlo, pero el caso de Aranguren que es accionista de Shell, y que cada vez que aumenta la tarifa o cada vez que se le paga más a las petroleras, se engrosa el bolsillo de Aranguren. Se ve beneficiado cada vez, por cada aumento, aumenta, digamos, y es alguien que tendría que estar controlando que el precio de la energía, que la cantidad de la energía, que la calidad de la energía nos llegue a nosotros en forma adecuada. Sin embargo, digamos, las políticas que hace son totalmente contrarias, porque engrosa su bolsillo mediante estas políticas de tarifazo. ¿No? Seguro. Y ni que mencionar el caso de la compra de gas a Chile. Eso más o menos, digamos, supongo que más o menos están hablando. Se compró gas a $7 el millón de BTU. Muy por encima de lo que se paga por el precio del gas importado a Bolivia. Por encima incluso del gas importado, de este gas que le decíamos que viene en barco y después se regasifica. Entonces, se trata no solo de una lógica liberal, digamos, excluyente, sino también de intereses creados, que pasan por esto, por poner a ex CEO de las grandes empresas enfrente de las carteras económicas o energéticas, que tienen intereses individuales y que en este caso se favorecen cada vez que a nosotros nos cobran un precio mayor de la energía. No sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo una así que creo que debe ser también, no sé si me la podrás contestar, también la puede contestar. Nosotros pertenecemos a un sector donde consumimos el gas a granel. Es decir, no estamos conectados ni a red ni con garrafas, sino que viene el camión, nos carga el cepelín y nos manejamos con grandes volúmenes. Yo no sé si este gas está subsidiado, porque siempre nos resultó carísimo. No está subsidiado. Viene desde la planta de Mar del Plata a través de Repsol, en mi caso. Hay un acuerdo entre las 3 o 4 empresas que manejan este mercado a granel, de que el cepelín que me dan a mí en comodato no puede ser abastecido por ninguna de las otras empresas. O sea que se garantizan que me tienen cautivo. Había una sola que la transgredía esa norma, pero el resto ninguna la transgredía. O sea que yo estoy cautivo de YPF en este momento, primer cosa. Segunda cosa, yo por mi actividad no me puedo permitir decirle a la empresa, este mes no le pago. ¿Por qué? Porque yo tengo una actividad y no le puedo decir a la gente, no se bañe con agua caliente porque YPF no me da gas. O sea que estoy totalmente cautivo de eso. Y desconozco si está subsidiado. Lo que sí sé que hace 5 o 6 meses me vienen cobrando con un 50% de aumento. Desconozco si... Y todos los años aumenta el 50%, Oscar.
Algo O sea, el gas, parecido no pasa con la luz. lo que dice Oscar, el gas a granel, que es lo mismo que el gas envasado, es un gas que nunca fue considerado un recurso público. Es como si fuera oro, lo mismo. O sea, sube el precio según el buen saber y entender de la empresa. Yo hace años consulté en YPF cuando todavía era Repsol, pero para el caso lo mismo, porque digamos igual siguió siendo la misma política después estatizada. No, bueno, el gas a granel sube según que cuando sube el precio del petróleo, como es del barril, sube, cuando sube el dólar sube, cuando sube los yenes sube, o sea, siempre sube. Y la verdad es que hace por lo menos 7 años o 6 años que viene subiendo entre el 30 y el 50% anual. Con lo cual hoy calefaccionar una vivienda con ese tipo de gas es imposible. O sea, digamos, a nosotros que vivimos en un sector donde no hay gas natural, estamos en esta situación desde hace un montón de años. Me parece que lo que apunta Oscar es que justamente ese recurso nunca fue considerado un recurso. Y que estamos cautivos de una sola empresa. Sí, sí, no, a mí me parece una situación totalmente injusta, la verdad que no están tanto si está subsidiado o no está subsidiado. No está subsidiado. Bueno, pero más allá de Pero eso... puedo decir con certeza que no está. En la boleta no dice. ¿Eh? En la boleta cuando ustedes le pagan, cuando ustedes... Es que la boleta es como si yo compro viene una telefónica como o de la es un garrafa. servicio de Movistar, ¿me entendés? O sea, es un servicio, no tiene ningún tipo de regulación eso. Eso vale lo que le dé la gana. Está Total Gas, YPF, Extra Gas y hay alguna otra más. Son 3 o 4 empresas, es un oligopolio, obviamente. Aunque hay 4 empresas, tienen acuerdos entre ellos y funcionan como... Igual siempre como estuvo monopolio. proporcionado el costo del tubo de 45 kilos, ¿eh? Más o menos vale lo mismo. Sí, bueno, es una situación totalmente justa y que se tendría que rever. Yo quiero decir que más allá digamos, de la presencia o no del subsidio, lo que se está dando en este caso es un precio, una modificación del precio de gas en Boca de Pozo. O sea, hasta ahora el precio de gas en Boca de Pozo estaba pagándose alrededor de $2,50. Lo que pretenden ahora es, o sea, no solamente sacar al Estado, digamos, de dejar de subvencionar esos $2,50, digamos, una proporción importante de esos $2,50, sino que pretenden incrementar el precio de gas en Boca de Pozo a los $7,50. O sea, es una cuestión no solo de que se retiran, sino de que se retiran del mercado, sino que lo aumentan, lo triplican el precio de gas en Boca de Pozo. O sea que va a ser muy ¿Y complicado. qué es lo que se subsidiaba cuando valía $2, ponele, al precio que estuvo? 1.90, no sé cuánto estaba. No, el precio de gas... ¿Cuánto se subsidiaba? El Porque precio de gas a granel desconozco. no, Digamos, el en gas otros que vos sectores- estás diciendo es gas natural. ¿Cómo de gas? Lo que vos estás hablando no es gas natural. Sí, bueno, alrededor sí, de un 80% de gas estaba subsidiado. Ah, ok. Y aparte, Eso para es que lo que tengas quería idea saber. cómo se maneja eso, en diciembre lo pagué 8 pesos y pico, 9 el kilo. Ayer me vino la boleta, está en 14. 14. Pero aparte, viene un camión que tiene sus relojes ahí, que los te conectan, se van, y vos no sabés cuántos te cargaron, porque no hay forma de controlar eso. No tenemos acceso a eso nosotros. Y después te viene la semana la factura. Y no te atrases, porque si no la próxima No, no te carga... cargan. Esto que está explicando Oscar y Adriana es algo que nos pasa en todas las localidades que no hay gas de red en forma habitual. No todos tienen gas de red. O es gas de garrafa o es la situación esta de la compra a granel y algunos tenemos gas de red. O sea que es una situación que habría que contemplar en esta cuestión especialmente. Sí. Yo diría que sigamos escuchando a los exponentes. Vamos a darle la palabra a Juan. Quizás con el correr de la conversación nos den la respuesta que ellos no saben cuáles son las preguntas que quieren hacer. Digo, porque no sabemos la respuesta si no tenemos las preguntas. Bueno, yo ante todo quiero agradecer a Silvana la gentileza de haberme invitado. Para mí es un honor y un gusto estar compartiendo esto con ustedes, acá los compañeros, acá referentes de Villa Gesell. Es una situación muy complicada la que vive el país desde el punto de vista institucional. Y repito que nosotros tenemos que apropiarnos del discurso institucional porque es lo que nos va a fortalecer. El concepto de audiencia pública, de audiencia previa, ya existió en otros países que se va desarrollando de acuerdo a la idiosincrasia de cada país, ¿no? Es una suerte hasta de debido proceso para tomar decisiones desde el Estado, donde se escucha a los afectados
antes de tomar una decisión, esto en términos generales, ¿no? Entonces, acá viene el punto de qué utilidad tiene. Puede ser que, por ejemplo, en un ámbito municipal se escucha a determinadas personas antes de sacarse una ordenanza. Bueno, este es el debido proceso que tuvieron que haber hecho ellos, que adrede no lo hicieron, por una demostración de poder, como lo mismo hicieron con la Corte Suprema, nombraron por decreto de necesidad de urgencia, con lo que se utilizaba para nombrar diplomáticos, nombraron 2 tipos en la Corte Suprema, algo que Bartolomé Mitre fue el único antecedente que existe, porque era cuando asume de prepo después de la batalla de Pavón, así de violentadores de la República y de la Constitución son. Por eso nosotros lo que se propone es una concientización en los derechos humanos. Este es un caso de derechos humanos. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, perdón que habla así en términos históricos, me parece que estoy en una clase en la facultad, pero termina la Segunda Guerra Mundial y fue terrible lo que ocurrió con el genocidio masivo que hubo, que una fricción de visiones del mundo y terminó ganando la visión que proponía como referente a la viuda Franklin Roosevelt, Eleanor Roosevelt. Sale la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mirá qué básico, con sus 30 artículos, donde está el derecho humano también de contenido social, como el derecho humano a participar en la vida pública o el derecho a no ser discriminado, está el derecho a poder trabajar, a poder tener un seguro social o a no ser desempleado, cuestiones básicas mínimas. Esto se discutió muchísimo en Naciones Unidas. En 1966 se sancionan 2 pactos. En una interna también, como en cualquier ámbito político, se los diferencia. Sale primero en enero de 1966 el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en marzo el de Civiles y Políticos. El de Civiles y Políticos inmediatamente tiene un protocolo de cumplimiento, porque es como más fácil meter un amparo a alguien porque no le dejan participar en una elección o por hechos civiles o por discriminación en un colegio. Siempre se discute mucho más cómo se garantiza o se efectiviza los recursos para los derechos económicos, sociales y culturales que ya tienen protocolo. Desde el 2011, nuestro país, con las gestiones anteriores, ya está suscrito y ratificó el protocolo. No es muy bueno el protocolo, no hay que generarse tantas expectativas. Pero ¿qué tenemos de ventaja ahora como recurso ciudadano? Nosotros tenemos un modelo constitucional que no es bueno. Hay que partir de ahí, porque si no uno cree que está resuelto todo en el sistema. El sistema que tenemos, si uno se remonta al modelo jurídico que tenemos, el último debate democrático que tuvimos fue en 1948. Se sanciona la Constitución en 1949, viene Aramburu, lo echa Lonardi y agarra y tira la Constitución por la ventana. Fue tan fuerte el desfasaje institucional que cometen que se asesora a Aramburu, arma una junta consultiva asesora y llaman a una convención constituyente, reponen en esa convención constituyente, la reconocen en la Constitución después de la batalla de Caseros, 1853-1860, después de la batalla de Pavón, la que queda la Constitución histórica, como se dice, y dejan el artículo 14 bis por la preponderancia que tenían los sindicatos que habían quedado del peronismo. Este es el modelo, o sea, ya no venimos bien, ¿no? Institucionalmente. Tenemos todo lo que es el proceso de la dictadura militar, donde los estatutos militares estaban por encima de la Constitución. Alfonsín gana las elecciones leyendo el preámbulo para volver a una institucionalidad. Nos costó muchísimo con todo el juicio de las juntas, todo lo que fue memoria, verdad y justicia. Y ahora estamos en un proceso donde nos están poniendo a prueba la democracia. Es una barbaridad. Uno si sigue, así como estaba haciendo él en las medidas de naturaleza económica, la política económica, uno sigue cómo se desenvuelven institucionalmente, cómo el presidente se asesora por Secretaría Legal y Técnica, el ministro se asesora, saca un decreto, una resolución, y casi todas violan la Constitución. Es una cosa asombrosa. Sacan decreto de necesidad de urgencia y arman ministerios, y agarran la ley de medios y arman la compo en decreto de necesidad de urgencia. Tuvimos mucha mala suerte con nuestros representantes, como se conformó la comisión bicameral de decreto de necesidad de urgencia. Cristina reguló los decretos de necesidad de urgencia. Armó la comisión bicameral para que cuando sale ese decreto sea revisable. Y esto nos lleva al modelo actual. El modelo actual que tenemos, era dura la democracia en los años 80, por lo tanto, en medio de esas sazonadas militares que existían, los referentes políticos del momento, Cafiero y Alfonsín, perdón que cuente esto, pero es para que entendamos, porque así llamamos la audiencia previa rápido, y ya llegamos. Llegan a un acuerdo de núcleo de coincidencias. Alfonsín quería reformar la Constitución para hacer una constitución de la democracia, no estaba mal lo que pensaba.
armó un consejo del Ministerio de Justicia que se llamaba Consejo de Consolidación de la Democracia, que emitía dictámenes. Ideológicamente, si querés, no eran muy del campo nacional y popular, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero era todo dentro del marco institucional. Vos estás discutiendo el marco de la democracia, ¿viste? Enero, por ejemplo, tiene una fecha. 15 de enero de 1988, en una reunión, cuando estaban reunidos Cafiero y Alfonsín charlando sobre hacer un consenso sobre puntos básicos para reformar, había una sonada militar en ese momento. O sea, lo que estaban cuidando era también la democracia ellos, de alguna manera, porque era un acuerdo muy popular, ¿eh? O sea, el pueblo no estaba participando en la elaboración de su documento fundante. Nosotros tenemos una constitución que arranca diciendo nos los representantes, no we the people, nosotros el pueblo, como es la norteamericana, o la de los modelos constitucionales más avanzados de Latinoamérica. 1994, ya estaban redactados el núcleo de coincidencias básicas, entra un proyecto de ley que se vota al todo o nada. Se sientan los convencionales, o votás todo el paquete o no, o votás en contra. Estaba toda la clase política, los partidos conservadores provinciales, todos. Se logró en arduos debates, en jornadas largas, incorporar puntos más avanzados. Y ahí se discutió cómo la primera parte metieron lo que serían el amparo, el habeas data, el medio ambiente y los derechos del consumidor, artículo 42, donde está la información veraz, por ejemplo, y la audiencia previa. Después, como no querían meter los instrumentos de derechos humanos en la parte importante, que es la de adelante, en la Constitución, te lo explico así medio a lo bestia, en la parte de las atribuciones de los poderes políticos, ejecutivo, Congreso y Poder Judicial, a las del Congreso la metieron en el artículo 75, inciso 22, que puede regular la jerarquía de los instrumentos de derechos humanos. Fue un vericueto para meterlo ahí, porque si no, no entraba acá, porque no se permitía por el núcleo de coincidencias básicas. Entonces tenemos una Constitución insólita donde en las atribuciones del Congreso están todos los instrumentos de derechos humanos con jerarquía constitucional. Y acá viene lo interesante para nosotros ahora, que es la utilidad que podemos tener. Argentina, mal que mal, con todo esto, estas luchas políticas y acuerdos políticos que existieron, estamos totalmente insertados en el sistema universal de derechos humanos. El interamericano y el de la ONU. Y esto es reconocido. La jurisprudencia de la Corte Interamericana es de jurisprudencia obligatoria para la Corte Suprema Argentina. Es más, les cuento lo que puede hacer la Corte Suprema Argentina. Los 5 tipos que están en la Corte Suprema, que no son elegidos por el pueblo directamente, deciden, por ejemplo, si quieren hacer un fallo de avanzada, aplican los antecedentes de algo que se denomina control de constitucionalidad de oficio, que es agarrar un caso y leerlo. Che, acá nadie lo dijo, pero ¿no te diste cuenta que esto es inconstitucional? Tenés razón, declarémoslo inconstitucional, lo pueden hacer. O control de convencionalidad, se respeta la Convención Interamericana de Derechos Humanos, lo mismo. Che, pero esto es una barbaridad, la verdad que está violando el protocolo de San Salvador al cual nos adherimos para que la plena vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales. Declaremos todo inconstitucional. Y también que viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos, eso lo pueden hacer si quieren. No lo hacen por una decisión política. Esto es lo fuerte, porque en nuestro sistema mental vemos a los políticos, vemos al Poder Ejecutivo, al Congreso y los neutrales, los impolutos, los que fallan de acuerdo a criterios divinos, que es la Corte Suprema. Mentira. Hacen política diaria, deciden miles de causas y tienen más injerencia en la vida diaria que Macri, porque terminó de configurar la resolución de Aranguren en el alcance, diciendo no, usuarios y consumidores sí se violó la audiencia previa, pero para las pymes y comerciantes no, que quiebren todas. Así es una barbaridad, porque lo está mandando a la quiebra con la tarifa de gas. Cuando anulan el Juzgado Federal de San Martín, tiene un buen criterio, ¿viste? La Cámara Federal de San Martín, la Sala 2, que tiene jueces que uno de extracción radical, de contra radical, y el otro muy respetado, porque siempre fue muy honesto intelectualmente, que se llama Leopoldo Schifrin, que es muy querido aparte. Dicen, bueno, mirá, esta resolución es nula, porque el acto administrativo está mal desarrollado. No sorprende eso si uno analiza bien algo que venga de la gestión de después del 15 de diciembre, porque es una barbaridad como asesor, parece que lo quieren hacer adrede. Entonces dicen, esto es nulo. Eso es la máxima consecuencia negativa jurídica que puede tener un acto, o sea, pierde su existencia.
Así llega a la Corte Suprema. La Corte Suprema dice que es nulo solamente para usuarios. Esta diferenciación es gravísima. Eso es lo que estaba comentando acá con Sergio recién, porque la Corte Suprema puede decir lo que quiere. Tiene 14 instrumentos de derechos humanos con jerarquía constitucional y tiene 150 años de jurisprudencia. Pero tiene más de 10.000, casi 10.000 causas por año, de las cuales, poner sacando los previsionales, 4.000 causas por año. Tiene muchísima jurisprudencia. Cada persona tiene como 9 secretarios donde van elaborando como pueden el fallo. El fallo, si uno lo lee, se distrae y parece avanzadísimo. Citan su propia jurisprudencia para otro tipo de fallos avanzados que tuvieron, que fue el de 2004, donde declaran que las personas despedidas no tenían tope indemnizatorio para hacer el cálculo de liquidación. Y los considerando son re lindos. El hombre es el centro de la economía, es el amo y señor del sistema, no el mercado. Vos lees esa parte y decís, pero qué extraordinario, ya llegamos a un sistema humanista, de economía humanista, ¿no? Te tergiversan, por eso también los hacen tan largos, para que algunos no entiendan, la verdad. Y esta diferenciación entre usuarios y comerciantes totalmente arbitraria, diciendo, por ejemplo, que el comerciante o la pyme tiene más facilidad para agarrar un abogado, pagárselo y que vaya al tribunal. En cambio, el pobre usuario residencial, es decir, hay usuarios residenciales que tienen muchísima guita y que pueden tener un buffet o ser el dueño de un buffet. ¿Me entendés? Eso es un capricho, es un artilugio para encontrar una diferenciación. Y acá lo grave es esto, y esto también como una suerte de autocrítica o para tenerlo en cuenta cuando uno habla de política en Argentina. No generamos una jurisprudencia que donde el interés público, o él decía el bienestar general, la moral pública, esté incluida la fuente de trabajo, la protección a la fuente de trabajo, la protección del mercado interno. Se puede, por ejemplo, para determinados puntos sí se avanzó mucho, pero en otros puntos no. Uno agarra y dice, bueno, que quiebren todos los comercios de la Argentina, pero eso es una barbaridad. Pretorianamente, esto es una palabra importante, nuestra Corte Suprema fue diseñada, tiene el artículo 116 en la Constitución, después de la batalla de Caseros, yo siempre recuerdo esto para que demos cuenta lo añeja que es, viejísima. Se cae Rosas, se hace la batalla de Caseros, ahí se sanciona como está ahora. Hace más de 164 años. Es una discriminación aparte absurda porque el consumidor trabaja en una pyme y si lo echan, ¿qué factura de gas va a poder pagar? Entonces es una discriminación, digamos, no tiene sentido. Por eso, o sea, por un lado en la red multidisciplinar le festejaban. Yo por otro lado, nos comenzaron ¿viste lo que son los grupos de WhatsApp, nos comenzamos a discutir entre todos. No, esto fue un gran logro, me decían, no sé si es un gran logro. Después dije que sí, yo debo estar equivocado, porque acá estoy encontrando considerandos, o sea, las partes donde justifican el fallo, que están buenísimas, ¿viste? Y la verdad es que incluyen el boca de pozo en la audiencia previa, es un avance. La verdad que es un avance. Es que se dio a conocer esa. ¿Por qué? Porque, y acá vamos, cuando se desmantela el Estado, con la ley de reforma del Estado, que arranca en agosto del fallo Peralta, ¡chao! Se desmanteló el Estado argentino, por lo menos hay que dejar un resguardo para los servicios públicos. Por eso también la ley de reforma del Estado se reflejó en la reforma del 94. Y hacen el marco regulatorio del gas. El marco regulatorio del gas, para el precio de tarifa, que estaba explicando acá muy bien Sergio, es transporte y distribución. Pero es una falacia total, porque en este caso sale la resolución donde el incremento viene por el boca de pozo. Inclusive, hay que también sinceremos todo, ¿no? Ahora, porque hay que prepararse para la audiencia pública. El transporte y distribución en algunos puntos puede ser que haya estado retrasado porque era muy difícil discriminar entre tipos de usuarios. En un mismo edificio había una persona que tiene mucha guita y otro que no. Entonces costaba mucho hasta el esquema, cómo se elaboran estos cuadros tarifarios, no se sabe si son eficaces o no. Por lo tanto, esa parte inclusive es discutible y la verdad que hay que hacer la audiencia pública para discutirlo. Lo que no tiene nada lo que está totalmente fuera de lugar o de lógica, cuando lo que se viene discutiendo es el precio de boca de pozo, porque es una autoridad, una potestad total del Poder Ejecutivo. Y por suerte no cayeron en la mentira esta del mercado, ¿viste? Del libre mercado. El mercado existe, esa palabra en nuestra Constitución. Se previó en el artículo 42, cuando se desmantela todo el Estado, metieron uno para todos estos temas de los servicios públicos y del consumidor. También con un paradigma muy de consenso de Washington, donde no hablas de ciudadanos, hablas de consumidores, ¿viste? Capitalismo extremo, el nuevo orden mundial que proponía George Bush padre, etc.
la defensa de la competencia, que es lo que mientras vos hablabas, yo pensaba eso nunca funcionó. Siempre van a haber cartelizaciones, monopolios, oligopolios y acuerdos de horizontal o vertical, perdón, y existe la Comisión de Defensa de la Competencia. Lo que nunca existieron fueron los juzgados, porque siempre tuvimos una institucionalidad endeble que nunca termina de arrancar y de funcionar bien, ¿entendés? Por eso es tan importante tomar este caso como es una violación masiva de derechos humanos. Los derechos humanos cuando salen en la Declaración Universal y se lo van mejorando en la redacción, hay un montón de tipos contratados que elaboraron esto durante décadas en Washington, París, Nueva York y que trabajan los tópicos. Siempre se arranca diciendo el principio de autodeterminación del pueblo. El principio de autodeterminación del pueblo se reconoce al pueblo como titular de los recursos naturales. Y en nuestro caso no nos pueden chamullar que eso, sí, lo firmamos tal año. Fue ratificado en esta Constitución, la que tenemos, vigente hoy día, que fue la que tenemos que la audiencia, artículo 75, inciso 22, ya la Corte Suprema dijo que tiene rango constitucional igual, el principio de supremacía jerárquico de rango normativo, igual al de la Constitución, por encima de todas las leyes y resoluciones. Por lo tanto, esto es lo que nos tiene que imprimir y de esta manera debemos interpretar en la audiencia. Y acá viene cómo participamos en la audiencia. La parte oral va a ser muy importante para discutir la política. Me respecto a todo esto de política, ¿no? Estamos viviendo en democracia y es una palabra sana. Estamos acá en el Consejo Deliberante hablando de política. Acá está un compañero que es concejal. En la audiencia previa tenemos que hacer lo mismo y estar bien parados, tener los recursos retóricos, hablar con propiedad y decir nosotros somos los dueños de los recursos naturales y decidimos que usted no tiene ningún derecho a aumentar el precio porque la verdad que ya gana suficiente y están totalmente subsidiados. Punto. Dejamos el precio del año pasado. Y la otra parte que es importante, y esto lo estuve hablando mucho con unos otros compañeros que también están en las redes multisectoriales, otro abogado muy capacitado, Marcos Rebasa se llama, consultor que participaron que domina el reglamento del Enargas ahí adentro, que algo traje, que es la parte escrita. Hay que llevar algo bien escrito, porque eso es lo que después te sirve para una eventual judicialización. Pero y ser claro y conciso, no toleramos ningún tipo de incremento en el precio de boca de acoso. Venimos a discutir transporte y distribución. Pero por suerte está incluido por la Corte Suprema que se discute el precio de boca de pozos. Nuestra posición, o por lo menos la mía, es que es cero el aumento del precio de boca de pozos. Tiene suficiente. Te hago una pregunta, ¿qué efecto tiene la audiencia? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. La audiencia no es vinculante. O sea, Esto es un debido proceso donde se escucha y se toma la decisión que dijo la Corte Suprema para este caso específico por el cual ordenó hacer la audiencia. No se puede tomar una decisión totalmente ajena exactamente a lo que se discutió. Le dieron un principio para este caso concreto, para el fallo del CEPIS, que es la Olimpista de La Plata, que fue hasta la Corte Suprema. En este caso sí, dijeron en varios considerando que este fue el fallo. Si querés ahora lo leemos mejor esa parte, como ordena que la autoridad de aplicación tome en cuenta o no tome una decisión tan alejada de lo que se debatió en la audiencia. Para este caso puntual lo podemos judicializar con este argumento. Por eso hay que ir preparado y llevar 3 carillas, no matarse, escribir como uno le parece, no necesitan un abogado, anímense, porque ante la administración pública no se necesitan abogados. Ustedes miren, yo ando siempre le traje todo, si después les muestro como la guía, artículo 75, inciso 22, Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales Culturales, arranquen de ahí, arranquemos con lo que más sirve de utilidad en este momento. Es ahí, porque después todos los principios de gradualidad, proporcionalidad, mira si gradualmente te incrementan el precio de boca de acoso. O sea, ellos no necesitan incrementarse, son una corporación internacional que le va bastante bien. ¿Cuál es en otros países? Para saber. En promedio a nivel, digamos, internacional, el precio un poco de costo es de $12.80. O sea que estaría dentro de... $2.60 estamos pagando ahora. ¿Y dónde vale $7? ¿En algún lado vale $7? No, $7 es el valor. Acá. Puede ser que... Escúchame, la electricidad no se paga igual en todo el mundo, el combustible se paga medio parecido, pero más... Supongo que el valor de $7, digamos, y esto
relacionándome con las cosas del libre mercado, tiene que ver con el valor de poder importar que se gana afuera. ¿Vía qué? Vía barco. O sea, el valor de traer gas, digamos, licuado mediante barco y después reclasificarlo acá. O sea, O sea, de la boca del pozo de otro lado. de la boca del pozo de otro lado, digamos, transformarlo en estado líquido, ponerlo en un barco que dé vuelta al mundo, que venga acá, se regasifique en Escobar o en Bahía Blanca y ahí se distribuye. O sea, ese es los $7 que está pretendiendo poner. El fundamento del costo de es en función de las dificultades tecnológicas que tiene cada país, cada para traer ese millón de Su pesos. presidencia y depende en cada lado de cuánto cuesta, digamos, la productividad de cada cosa. Que el millón de BTU equivale a 27 metros cúbicos de gas. Exactamente. Para poner una medida. Pero está bueno conocerlo, porque no todos los países son productores de gas. Claro. Por eso estamos hablando de que paguen un gas que tenemos acá a un precio internacional, digamos, carísimo, que es el precio del barco. No, vos decís que los promedios internacionales, $2.80. Y el negocio cuánto cuesta. No, Creo que se fuera como ¿Quién puerta. Ojo, la Unión Energética lo saca mucho más barato. El precio de la Unión Soviética tiene un costo mucho menor por la facilidad que tiene Claro, para sí, traer. seguro. Yo estaba hablando de un promedio internacional, pero dentro de ese promedio internacional, como vos bien decías, depende de la dificultad que tenga cada país en traer. ¿Te puedo hacer una pregunta, por favor? No sé si está absolutamente vinculado con lo que venís explicando recién, pero para cómo defendernos y cómo... Porque yo no alcanzo a entender, por ejemplo, esto que dice la Corte. A ver, está mal que se aumente, pero no corresponde que vos, que sos un diputado, vos que sos un partido político, hagas el reclamo. Esto de que, ¿quién es el...? Digamos, ¿por qué? Si está mal, el que reclama no tiene esa entidad para reclamar. Bueno. ¿Qué diferencia hay? Bueno, Porque ahí- además el diputado también es un ciudadano y también es un consumidor. Bueno, razonás muy bien, no necesitas que te explique, fue un total capricho. Te lo comento así. Antes la Corte Suprema como órgano político tenía otro tipo de argumento, cuando se existían los golpes de Estado o existían otros tipos de conflictos políticos en la Argentina, se lavaba las manos diciendo son cuestiones políticas no judiciables. Toma, como esa doctrina, perdón, esa jurisprudencia tuvo mucha doctrina que iba diciendo, che, no existe lo no judiciable, por lo menos mirá la razonabilidad. Por lo menos mirá si respetan los cánones procedimentales de la Constitución. Entonces este ya no se usa más. Ahora desarrollaron esa, encontraron una. ¿Me entendés? No, no estás legitimado para ser parte. Eso es una parte del Código Procesal, no está en la Ahora, Constitución. al No, decir perdón, eso, sí. perdón, y te cierro, es así. Entonces cuando viene el presidente del Partido Justicialista, El diputado Walter Abarca, el club, presidente del bloque. uno que estaba cumpliendo funciones dentro de la Defensoría del Pueblo, porque no estaba nombrado, entonces inmediatamente lo ponía. Bueno, todos cumplen el doble rol, representan a los que dicen que representan, y también y también son ciudadanos. Ahora, ese argumento de la Corte no lo podemos usar a favor nuestro y decir, bueno, yo, Juan Pérez, con lo que vos decís, que no soy ni diputado ni representante ni nada, yo ciudadano consumidor, dame el derecho de que no me aumentes. Digamos, porque decimos, yo soy un legítimo representante de mi propio derecho. Claro, por supuesto que Digamos, sí. que Pero a bueno, los 40 millones de argentinos tenemos que hacer el proceso. Voy a leer rapidito para encuadrarnos cuál es el marco también de la audiencia y como usuarios y consumidores, que es lo que decís vos. Artículo 42, derechos del consumidor y del usuario, servicios públicos. Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y liberales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control.
Esto es nuestra herramienta para impugnar la audiencia y pedir que se haga de nuevo. Esto, pero mejorado, interpretado con el artículo 1, que la leo rápido y cerramos con la lección. Esto es la Constitución, la misma jerarquía de todo lo que leemos siempre, pasa que está escondido en un inciso de las atribuciones del Congreso. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen a sí mismos su desarrollo económico, social y cultural. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales sin perjuicio de sus obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. Esto fue hecho justamente contra las corporaciones internacionales, porque las corporaciones ya tienen sus otras reuniones mundiales en la OMC, Fondo Monetario, el Banco Mundial, en todos los países. La de los pueblos es la de la ONU, que utilizaron la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es lo que se utiliza siempre en la resolución de la Asamblea de Naciones Unidas. Nosotros le dimos jerarquía constitucional y fue totalmente reconocido por la Corte Suprema. Esta es una, la de la ONU. Está la otra que es parecida, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los dos tenemos el protocolo en vigencia ratificado. Nosotros tenemos que mejorar la capacidad de discutirles políticamente dentro de la audiencia pública, y es la única herramienta que tenemos. La Corte Suprema no tiene plazo, como está regulado. Cuando se reúnen las Cortes Supremas no se les pone plazo porque sería como condicionar, ¿ves? Todas las técnicas constitucionales van a cambiar, me imagino. En el futuro se van a mejorar, son todas perfectibles. Se hicieron con un diseño del siglo XIX. Quedó lo que se dice pretorianamente, se atribuyen cada vez más funciones y en este momento nos gobierna y legisla, tiene un poco de poder ejecutivo porque ordena cosas. Vos, nombrás defensor del pueblo, te obligaste de nombrar. Te mando una orden, bueno, ahora todo el Congreso obedeciendo a la Corte. También legisla, porque dijo, no, el Congreso no sacó una ley que regule los juicios colectivos. Bueno, yo le voy a legislar hasta el año no lo haga. Y legislaron con el reglamento y armaron el registro público de juicios colectivos. Que entró a funcionar ahora en octubre. Y lo aplicaron con este caso, exactamente. Entonces, tenemos este órgano político donde el pueblo no vota. No tenemos injerencia directa. Sí tenemos el derecho a peticionar a las autoridades. Ese quedó, por lo menos la Constitución no sirve. El principio de soberanía política. Entonces tenemos que aprender. Esto se discutió mucho en las multisectoriales, ¿viste? Proponer a la marcha federal. Y la marcha federal ve a la Plaza de Mayo, vaya a la Corte Suprema. Vamos y les pedimos, no, incluía todo, incluía las pymes, que nos procede legitimidad activa y frename también el tarifazo eléctrico. Y lo pueden hacer, porque es un órgano político y tiene la última palabra. Es como que pasa, tenemos que aprender la democracia también. Y por ejemplo, nos damos cuenta de esto antes y después la ley de conversación de poder judicial nos quedó en evidencia. Tengo una pregunta. El fallo, por ejemplo, con respecto al tema de la electricidad, que se deja sin efecto la medida cautelar del juzgado de La Plata, pero no dice... No deja sin efecto la cautelar. La cautelar está en plena vigencia. El problema es la regulación interna de Camesa, que es como todo lo que cruza una provincia, ya es federal, porque es interjurisdiccional, termina siendo la tarifa eléctrica. Por eso Martina Ford falla, anula casi todo, porque Camesa cruza siempre un cable, cruza una provincia a otra, y con eso ya es federal. Por lo tanto, todas las tarifas, todo el servicio eléctrico de Camesa se tiene que retrotraer al precio previo. Esto es lo que, y aparte es asombroso porque lo ocultan en los medios de comunicación. Y es grave porque se está desobedeciendo una cautelar de una jueza federal, y eso es un delito penal. O sea que no hay aumento, eso es lo que yo digo. No hay aumento, y hay que pasar que también tenés que ir, denunciarlo penalmente al tipo de Camesa, denunciarlo penalmente a los funcionarios. Escrache, digamos. No, denuncia penal. Es un delito, está previsto, no me acuerdo el número ahora, pero está en el código penal. Ya se habló varias veces del tema. Acá el presidente, creo que eso, de la cooperativa eléctrica que presta el servicio, dijo públicamente en un medio de comunicación, no sé si con vos o con vos, alguno de ustedes dijo que Camesa le había autorizado el aumento. Vos sabés que eso puede ser cierto, eso también es gravísimo.
Si es mentira, es mentira. Y si es verdad, es gravísimo. Porque de hecho la factura va a salir con es uno, está cometiendo un delito. Pero ni siquiera Seba determina precios, sino que controla los precios que determina el Ministerio de Energía. Claro. Hablaban de aumento del 70 al 160-70%, depende. Africano de Digo la radio. Igual acá, todos sabemos a los que nos tiene acostumbrada la cooperativa. Pero se cuenta de que salía cuenta. Bueno, eso lo Cuando sí. supuestamente no podía dar ningún aumento, tiraba la factura con aumento diciendo que no estaba notificado del SEBA. Digo, Nosotros, ¿cómo podríamos decir a la empresa, mirá, no, la empresa está haciendo algo que no corresponde, no vamos a pagar este aumento porque está en vigencia la cautelar? Bueno, ahí Nosotros tenemos acá formas para siempre presentar. Sí, pero las formas es individual de cada uno. hay que hacer el modelo de impugnación y colgarlo y que cada vez que te llegue una factura con aumento, agarrar, completar con número de medidor, Ahí está. monto y clavas la impugnación. Totalmente. No, a mí no, por ejemplo, nosotros cuando fuimos no nos quisieron hacer de nuevo la refacturación Es que ilegal. que lo teníamos que pagar igual, bueno, yo no lo pagué, pero hay gente que lo paga, ese es el Es problema. decir, No una te cosa es cortan como residente que no te pongas y no pagues, y otra cosa es como empresa. Uno puede paralizar una empresa que está a duras penas subsistiendo, no pagando. De hecho, yo tengo la factura de servicio, el débito automático, me vino un 110% de aumento, presenté una nota, me vino otro 110% de aumento, presenté la nota y no me han Claro, no, que como convención te cortan, te dan 10 días y te cortan. Otra medida de falta es el corte de servicio, que tampoco está Claro. bien. Claro, de inflación las dos no te devolvieron nada. No. A mí de eso tampoco Dos se lo meses. Eléctrico. Nosotros 2 meses que no. Desde la semana pasada. Después por 2 meses te Sí, a mí me contaron. Verificaron el 50% de aumento. Sí, Y se después puede volvieron hablar. atrás y se callaron la boca. Bueno, Pero no devolverme eso o No lo darme la nota de Perdón, crédito. tratemos de ordenar un poco, no, porque esto es muy importante para todos nosotros. ¿Puedo la palabra, Graciela? ¿Cómo no? Lo que hubo fue, por ejemplo, busqué información de otras cooperativas de la región. En Mar del Plata, EDEA facturó con aumento actual, como si no hubiese pasado nada. Volvió a facturar con aumento ya en estos días primero del mes. Lo hizo también el Partido de la Costa. Y acá, una semana antes que saliera el fallo, manifestaron que estaban autorizados por el OSEBA para poder llevar el reclamo. Lo que hicieron fue una autorización por parte del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, decir, avance con el aumento, con medida política. Desconozcamos, no está el fallo ni de la Corte ni nada. Salgamos a argumentar, y argumentar que ya está. Y esto genera en la gente que sacamos a pasar. Empezaron los cortes. Entonces la gente ante eso dijo, bueno, es una manera de romper la confusión. Exactamente, pero es una decisión política que parte de la provincia, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de los EBA, a todas las cooperativas, decir, aumenten. Antes del fallo de la Corte Suprema. Y ahora dicen, ya está el fallo de la Corte Suprema. Por eso la pregunta para aclarar. Ahí un tema que es complejo, que es diferenciar cuál es el ámbito eminentemente provincial del que no es provincial. Por eso cuando existió el primer fallo de primera instancia de Arias, alcanzaba